Escritura, y de lo que nos habla este lema es de la importancia que tiene que solamente la Escritura sea nuestra base de todo lo que hagamos, solamente la Escritura. Este fue un lema que surgió en la Reforma Protestante de hace 500 años, pero no es que surgió en la Reforma Protestante, sino fue redescubierto en la Reforma Protestante de hace 500 años. Es un lema de la misma palabra de Dios, que la misma palabra de Dios dice que ella sola debe ser la única autoridad. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas sobre cómo la palabra de Dios debe ser nuestra única autoridad. ¿Veis ahí las 3 imágenes que he puesto ahí? Bueno, hace unos años estuve en Sevilla. Estuvimos como familia en Sevilla visitando a unos amigos y uno de estos amigos vivía en Santiponce, en Sevilla. Santiponce está al oeste de Sevilla y fuimos a ver un monasterio bastante especial allí. Pero antes de entrar a este monasterio te encuentras con este monumento en la entrada. Este monumento ahí que veis a la derecha que pone Casiodoro de Reina. El monasterio se llama el Monasterio de San Isidoro del Campo y lo que ocurrió allí es que hace 500 años monjes de este monasterio por los años 1550 comenzaron a descubrir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y al descubrir las enseñanzas de la palabra de Dios, pues se dieron cuenta que mucho de lo que habían recibido en la Iglesia Católico-Romana, pues estaba errado. Entonces fue en el año 1557 cuando varios de estos monjes se escaparon de este monasterio y se fueron a otros sitios de Europa donde no había la persecución que había en esos momentos en España si te alejabas de las enseñanzas de la Iglesia Católico-Romana. Desgraciadamente el catolicismo romano por más de 1000 años se había apartado de la palabra de Dios y ellos al comenzar a leer la Biblia pues se dieron cuenta de lo que Dios había dicho en la Escritura. Entonces, este hombre Casiodoro de Reina fue a Basilea, a Europa, a Suiza, y allí comenzó lo que es la obra de su vida, que fue el traducir la Biblia a el español. Y la hoja que veis aquí a la izquierda, donde hay como un oso buscando miel, y que pone los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladada o traducida en español, esa es la Biblia del oso que Casiodoro de Reina tradujo. Esto fue como en el 1560, 1570, y la Biblia del oso fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano hecha directamente desde los textos originales de hebreo y griego. Porque mucha gente lo que tenía era algunas traducciones de una traducción de una traducción, pero no lo habían traducido de los originales. Y él fue el primero en español que lo tradujo de los originales. Y ahora tenemos que entender que eso era algo que estaba prohibido, eso era algo que se jugaba la vida, y tanto él, Casiodoro de Reina, como después el que continuó su trabajo, Cipriano de Valera, dieron su vida por este libro que tenemos hoy, que es la Biblia. Tener una Biblia podía costar prisión, confiscación de sus bienes, incluso muerte. Pero ellos estuvieron dispuestos a dar todo eso por la palabra, por la Biblia. Entonces, él tradujo la Biblia al español, hizo esta primera traducción, Biblia del oso, y después Cipriano de Valera continuó esta traducción, mejoró la traducción, y es lo que tenemos en nuestra Biblia cuando pone Reina Valera. Seguro que muchos lo sabéis ya, pero no es ninguna reina que se llamara Valera, sino son los dos nombres de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Son estos dos hombres que el Señor utilizó para traducir la Biblia. Ahora,
¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le daban tanta importancia a la Biblia, la Biblia, la Biblia? Pues por lo que vamos a ver hoy, que la Biblia debe ser nuestra única autoridad. Entonces, esta imagen incluso que se imprimió en esta primera edición de la Biblia del oso, aparece un oso, como hemos visto, con la miel. Y eso es una imagen bíblica, porque en el Salmo 19 aparece una descripción de la Biblia. Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo puedo leer ahí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y después dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así que este salmo nos está diciendo el salmista que la Escritura, que la Biblia es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. Y entonces, viendo todas esas cosas, debe ser lo que más deseemos, lo que más apreciemos, y debe ser entonces nuestra única regla de fe y práctica. Esta es una frase que muchas veces decimos, y es un poco una de las cosas que significa el sola scriptura, que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Ahí lo tenemos en un versículo o en un salmo, la descripción de cómo es la Biblia. Pero vamos a ver otro versículo. Por ejemplo, Isaías 8:20 dice ahí, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios entonces ahí? Pues lo que estaba pasando es que el pueblo, en el tiempo de Isaías, quería saber cómo les iba a ir, quería saber más cosas, y se pusieron a consultar a adivinos y a videntes, a profetas falsos, y Dios a través del profeta Isaías les hizo volver y decir a la ley y al testimonio. Y luego dice también, si no dicen conforme a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Entonces la Biblia, como dice también el salmista, es esa lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Cuando te alejas de ella hay oscuridad. La Biblia es como ese patrón, que todo lo que se sale del patrón, todo lo que se aleja de ella, está equivocado. Y solamente estamos en lo correcto cuando nos ajustamos a la palabra. Y esto es otra vez reenfatizando la sola escritura. ¿Cómo saber si algo que me rodea es correcto? A la ley y al testimonio. Entonces, para verificar cualquier enseñanza que venga a nuestras vidas, la prueba definitiva es, ¿se ajusta esto que me han dicho a la ley y al testimonio de Dios? ¿Se ajusta a la palabra de Dios? Esa es la palabra, y eso es lo que Isaías 8:20 le dijo Isaías al pueblo. Otro texto que también es muy bueno para dejar claro y evidenciar cómo la Biblia habla de que solamente la Biblia debe ser la autoridad. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, Pedro está escribiendo ahí, y Pedro le escribe y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Otra vez la ilustración de la Biblia como luz, aquí como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí hay bastantes cosas que creo que es importante que veamos en este versículo. 1. Dice que las Escrituras son la palabra profética más segura. Y Pedro acababa de hablar ahí en 2 de Pedro 1 sobre la visión que él tuvo junto con Juan y Jacobo en el monte de la Transfiguración, como ellos vieron allí a Cristo en su gloria. Pero más que una visión de Cristo,
más seguro que eso, dice, es la palabra de Dios. Lo único que podemos estar seguros que es pura verdad y nada más que la verdad es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En Gálatas 1 también tenemos un texto bastante importante que habla de esto. Gálatas 1, el apóstol Pablo le dice a los gálatas: si aún un ángel del cielo se os aparece y os dice otro evangelio diferente al que os he enseñado, dice, sea maldito. Y lo deja claro, o sea, la palabra y la palabra. Se aparece ahora mismo aquí un ángel y me dice otra cosa, no. Si no es conforme a la palabra, es falso, es falso. Siempre la palabra. Ahora, la segunda cosa que nos dice, y esto es algo bastante interesante, es que las escrituras no son un asunto de interpretación personal. No sé si has escuchado a gente que habla de esto, que le dices algo y dices, bueno, ya, pero eso es que como cada uno interpreta la Biblia como quiere, pues claro, hay tantas interpretaciones posibles que bueno, pues tú la interpretas así, yo la interpreto de otra manera. Dice claramente la Biblia que no es algo que cada uno pueda interpretarla como quiere. Vamos a ver algo más sobre la interpretación de la Biblia después, pero no hay 1000 interpretaciones de un texto. Hay una interpretación de un texto. Cada texto tiene una sola interpretación, un solo significado, no 1000 significados. Es verdad que un solo texto puede tener muchas aplicaciones, eso sí. Cuando piensas, por ejemplo, en el mandamiento de no matarás, pues puede tener diferentes aplicaciones en nuestra vida diaria, pero tiene un solo significado. Y cada texto de la Escritura tiene un significado y luego es posible que tenga varias aplicaciones. Eso sí, también según el contexto, según la cultura, pues tiene aplicaciones distintas, pero el significado es siempre uno solo. Entonces, la Escritura no es algo que cada uno pueda interpretarla como quiere, sin problema. No, tiene una sola interpretación. El punto 3 es que nos dice este texto que las Escrituras provienen de una revelación divina. No fue Pablo que dijo, yo ahora voy a escribir palabra y esto lo vamos a decidir que sea palabra de Dios. No. Las Escrituras es Dios queriendo hablarle al hombre. Son revelación divina. Y no son los hombres que decidieron, ahora esto vamos a escribir la Biblia. No, es palabra de Dios. Y luego también dice, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Son revelación que viene de Dios, no fue los hombres que se les ocurrió, ahora voy a escribir algo que sea palabra de Dios. No, Dios se la dio. Y también las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba controlando toda la redacción de la palabra de Dios. Que sí, fueron santos hombres, fueron hombres que escribieron, pero era Dios inspirando, el Espíritu Santo inspirando a estos hombres. Ahora, ¿cómo podríamos definir la sola Escritura? Pues podríamos definirlo con que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o en todo lo que implica. Como hemos visto, la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia es la autoridad final. Si hay dos personas debatiendo, yo creo que Cristo es Dios, y otro dice, yo creo que Cristo es un ángel muy poderoso. ¿Cómo se resuelve ese debate? Por la Biblia. Solamente por la Biblia. Tienen que ir a la Biblia y ver qué dice la Biblia. Y en ese ejemplo que he dado, la Biblia dice claramente que Cristo es Dios. Tiene los mismos atributos que Dios. Él mismo se declara como Dios. Los apóstoles lo declaran como Dios en la carne. Así que la Biblia es la autoridad final. Y no solamente en temas así doctrinales, sino en temas prácticos. ¿Está bien esto o está bien lo otro? Pues la respuesta siempre tiene que ser ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que implica el sola Escritura. ¿Qué dice la Biblia? No qué dice la Iglesia o qué dijeron los reformadores o qué dijeron los padres de la Iglesia o la tradición, sino qué dice la Biblia. Y cuando alguien nos diga, bueno, pero la Biblia interpretada ¿por quién? Pues la Biblia interpretada por la Biblia, porque las Sagradas Escrituras son su propio intérprete.
Y esto es otra vez importante recalcarlo una y otra vez, que la Biblia se interpreta a sí misma. No es un asunto de que cada uno tiene el derecho de interpretar, no. Un texto de la Biblia te explica otro texto. Y eso una y otra vez lo vemos en la palabra. Cuando yo estoy predicando un mensaje y estoy predicando de un texto, voy a muchos otros textos de la Escritura porque interpretan, explican, ayudan a entender el texto en particular. El contexto de ese pasaje también lo explica. Así que la Biblia es su propio intérprete. También lo que quiere decir el sola escritura es, como hemos dicho, la escritura es la autoridad, la escritura es suficiente también. ¿Qué significa suficiente? Pues que no necesitas nada más. Que si tú quieres saber cómo ir al cielo, con la Biblia es suficiente. Que si tú quieres saber cómo vivir para Dios, con la Biblia es suficiente. Que si tú quieres saber cómo es que tus pecados son perdonados, la Biblia es suficiente. La suficiencia de la Biblia es una de las grandes doctrinas que aprendemos con el sola escritura. Y esto significa que la Biblia es suficiente para todo lo que de verdad son los asuntos importantes de la vida. Entonces, hemos estado viendo hasta ahora cómo lo que significa el sola escritura y cómo vemos esta enseñanza de sola escritura en la misma Biblia. A veces se ha acusado de decir, no, es que el sola escritura no está en la Biblia. Por supuesto que está. Una y otra vez la Biblia dice que ella es la autoridad, que tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cuál es la autoridad, a la ley y al testimonio. Una y otra vez vemos que es la palabra de Dios la que es la autoridad. Y fuera de la palabra de Dios estamos en terrenos movedizos, pero la palabra de Dios es la autoridad. Ahora, vamos a comparar esto con lo que otras sectas o religiones creen. Y esto, en cierta manera, siempre que lo pienso, me da bastante seguridad y confianza en la fe que el Señor nos ha dado en lo que hemos creído, porque si vas a cualquiera de estas sectas o religiones que voy a nombrar ahora, todas ellas, al final y al cabo, te van a decir que la Biblia no es su única autoridad. Van a decir, sí, la Biblia y otra cosa, la Biblia y otra cosa. Por ejemplo, catolicismo romano, vamos a verlo ahora después más en detalle, pero ellos dicen que su autoridad es la Biblia y el y es muy importante porque ellos dicen la Biblia y el magisterio. ¿Qué es el magisterio? No es la carrera de magisterio, sino que cuando dicen el magisterio se refieren a la enseñanza que da la Iglesia. Dicen la Biblia y el magisterio y la tradición. Esa es la autoridad para el catolicismo romano. La tradición, pues son todas las tradiciones de los padres de la Iglesia, de autores o teólogos católicos que ha habido en la historia. Entonces, para ellos, la autoridad está en tres cosas. La Biblia, pero también el magisterio y también la tradición. Y lo que pasa muchas veces en la práctica es que el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza, lo que digan papas, obispos y demás, y lo que es la tradición, se come a lo que dice la Biblia y está por encima. Por ejemplo, luego otro caso, el de los mormones. Ellos tienen como autoridad, dicen que tienen como autoridad la Biblia y el libro del Mormón. Hace unos años en Irlanda del Norte vinieron 2 mormones a nuestra puerta y al estar hablando con ellos, lo que me chocó bastante es que cuando yo les dije que la Biblia era nuestra única autoridad, ellos comenzaron a decir, no, pero Dios ha dado otras revelaciones. Y su libro del Mormón pone abajo otro evangelio, otro testamento de Jesucristo. Otro, añadido. Los mormones dicen que tienen la Biblia y el libro del Mormón. El problema otra vez es que el libro del Mormón lo ponen por encima de la Biblia, o incluso aunque lo pusieran a la misma altura, la Biblia debe ser la única autoridad. Y los testigos de Jehová hacen algo muy parecido. Ellos dicen que la Biblia, aunque es verdad que ellos incluso han tergiversado la Biblia y han cambiado palabras,
Pero al final, cuando hablas con ellos, siempre recurren a su revista, a las enseñanzas del atalaya, de sus revistas, las enseñanzas, también llamada la Watchtower de Estados Unidos, que es quien les dice lo que tienen que creer. Entonces, por eso, como cristianos verdaderos, tenemos que enfatizar una y otra vez: sola Escritura. Esa es nuestra única autoridad. No la Escritura interpretada por tal persona, no la Escritura como la predica el pastor o tal, no, solamente la Escritura. ¿Es bueno que haya hombres que predican la palabra? Sí, mientras se ajusten a la palabra, porque al final es solamente la palabra que es nuestra autoridad. Ahora, y cuidado con esto, porque a veces esto lo vemos, como lo he puesto aquí, en otras religiones o sectas, pero a veces esto se puede introducir también incluso en iglesias evangélicas de corte pentecostal, donde si el pastor o mega apóstol o quien sea dice: Dios me ha revelado esto y lo otro, muchos desgraciadamente lo toman como palabra de Dios, revelación de Dios. Y al final están haciendo lo mismo que estas falsas sectas, en que es la Biblia y la palabra del líder, o la revelación que nos ha dado el líder, el pastor o la pastora o lo que sea. Entonces, hay que llevar cuidado, que esto se puede introducir incluso en iglesias llamadas evangélicas. Siempre tiene que ser solamente la Escritura. Cuando pienso en esto, siempre me acuerdo de los creyentes en Berea. Como el apóstol Pablo, en Hechos 17, fue a esta ciudad y comenzó a predicar el apóstol Pablo, y esta gente de Berea escudriñaba cada día las Escrituras a ver si las cosas que el apóstol Pablo decían eran verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hay gente que afirma tener nuevas revelaciones? Pues una cita de John Owen, que fue un pastor de hace unos 300 años, creo que a lo mejor 400, dijo algo bastante interesante. Dijo: si una revelación privada concuerda con la Escritura, es innecesaria. Si está en contra de la Escritura, es falsa. Así que lo deja bastante claro. Si mañana tú tienes un sueño en el que Dios te dice que tienes que adorar a Santo Tomás, por decirlo así, eso está en contra de la Escritura. Ese sueño, esa supuesta revelación es falsa. Si mañana tú tienes un sueño que te dice que tú tienes que adorar a Cristo como el Señor de señores, ¿eso concuerda con la Escritura? Sí. Pues esa revelación era innecesaria, porque eso ya estaba en la Escritura. Entonces, simplemente ya estaba en la Escritura, era innecesaria esa revelación. Ya tenemos la Escritura completa. Tenemos toda la Escritura. Así que no nos hace falta más que acudir a la Escritura. Dejarme por unos minutos ahora contrastar esto con la enseñanza del catolicismo romano. Después de la Reforma Protestante, después que los reformadores redescubrieran que solamente la Escritura debe ser la autoridad, la Iglesia Católica lanzó lo que se llamó la Contrarreforma en el Concilio de Trento, y allí afirmaron que la tradición oral, es decir, no la Biblia, sino lo que les había llegado oralmente, que la tradición tenía tanto peso como la palabra escrita, como la tradición escrita de la palabra de Dios. La Enciclopedia Católica dice esto: las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. Mira lo que dice: no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras, es decir, al mismo nivel con las Escrituras, está la tradición, a la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, fíjate lo que va a decir ahora: es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas o enseñanzas. Lo que están diciendo es:
No puedes estar satisfecho con la Biblia solamente. Necesitas más. Necesitas a la Iglesia que te diga lo que significa la Biblia. Necesitas al Papa, necesitas la tradición, necesitas todo esto. Cuando la misma Biblia nos dice a la Biblia, a la ley y al testimonio. Y la Biblia es clara para entenderla. Si la leemos, la podemos entender. Mira lo que dice el Catecismo Católico, que fue hecho pues hace 30 años, en el año 92 o por ahí, se hizo el Catecismo Católico. Dice, y aquí vemos esa estructura de 3 patas, se dice así que tiene la Iglesia Católica Romana, que es la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia. Dice ahí el Catecismo Católico, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los 3, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Esto, desgraciadamente, es lo que creen los católicos romanos, y eso es abrir la puerta a toda clase de mentiras, toda clase de herejías, toda clase de desviaciones de la palabra de Dios. Porque, primero, ¿qué es la tradición? La tradición es lo que ellos quieren que sea la tradición. Coger los teólogos que ellos quieran, y eso es la tradición. Y el magisterio de la Iglesia es pues lo que quieran decir los papas, obispos, que ellos quieran. Entonces, cuando lo que dicen va en contra de la palabra de Dios, pues nos saltamos la palabra de Dios. Como en tantas cosas que sabemos que el catolicismo romano va en contra de la palabra de Dios, porque ponen la tradición y el magisterio de la Iglesia a la misma, o en muchos sitios por encima de la Escritura. Por eso tenemos que volver una y otra vez a la Escritura y a la Escritura. Siguiente diapositiva. Como Iglesia debemos ser una Iglesia cuyo único fundamento es la palabra de Dios. Y cuando nos preguntan, cuando nos dicen, cuando debemos siempre volver a lo mismo, a la Biblia. También, una Iglesia que cree en el sola Escritura es una Iglesia que predica positivamente la palabra de Dios. ¿Y a qué me refiero esto con predica positivamente la palabra de Dios? Eso significa que predicamos la Biblia explicando versículo a versículo la Biblia, que explicamos lo que está ahí. El otro tipo de predicación se llama predicación temática. Ahora, en algún tipo de circunstancia, a veces se puede predicar temáticamente. Cuando se predica públicamente un domingo, se pudiera predicar temáticamente. Pero una iglesia que solo predica temáticamente es más fácil que eso lleve al error. Una predicación temática sería como si alguien dice, voy a predicar sobre, digamos, la justicia de Dios, y va buscando 5 o 6 textos en la Biblia que hablen sobre la justicia de Dios, y entonces de ahí saca un sermón. Una predicación expositiva, que es lo que estoy poniendo aquí, es una predicación que predica de un pasaje y te dice lo que ese pasaje significa y predica versículo a versículo de un pasaje. Y por eso confiamos en la palabra de Dios cuando predicamos la palabra de Dios. Cuando se predican simplemente de un tema, aunque pudiera tener su lugar en algunos momentos, es más fácil que un pastor decida el tema de lo que quiere predicar y luego esté buscando en la Biblia apoyo a lo que él quiere decir, cuando debe ser al revés. Debemos ir a la palabra de Dios y decir lo que la palabra de Dios dice. No lo que yo quiero decir y busco apoyo en la palabra de Dios, sino decir simplemente, claramente y expositivamente lo que la palabra de Dios dice. Y no solamente es una iglesia que cree en el sola Escritura, su comportamiento se basa en la palabra de Dios. O sea, predicar la palabra de Dios cada domingo es importante, que sea nuestro único fundamento es muy importante, pero el comportamiento, por supuesto, siempre debe estar basado en la palabra de Dios. Ahora, hablando de sola Escritura, esto también significa toda Escritura. 2 Timoteo 3:16 es un muy buen versículo para hablar de esto, que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios,
útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Cómo fue esta inspiración de Dios? La palabra inspirada significa exhalar, salió de Dios de forma completa y no parcialmente. Así que podemos estar seguros que todas las palabras que tenemos en la Biblia son palabra de Dios. Así podemos confiar en ella, podemos leerla con confianza. Son la palabra de Dios. Ahora, algunos ejemplos históricos que simplemente quería dejar con vosotros. Podría hablar más en cuanto a estos ejemplos, pero dejo 3 ejemplos que en la historia cambiaron mucho de la historia a través de la palabra de Dios. Tenéis ahí en la primera imagen, es de la película de Martín Lutero. En el año 1521, Martín Lutero, después de haber escrito las 95 tesis en contra de las indulgencias eran pues estos documentos que la Iglesia Católica Romana hacía para que si comprabas una de estas podías librarte de unos cuantos años de purgatorio y podías tener más perdón de pecados. Pues Lutero protestó contra esas indulgencias y en el año 1521, después que hubiera escrito más y más libros en contra de las enseñanzas católico-romanas, lo pusieron en un gran juicio, por así decirlo. Se llamaba la Dieta de Worms, allí en Alemania, y después de que le dijeron que se retractase de todos sus escritos, él dijo: no puedo retractarme porque creo que es lo que dice la palabra de Dios. Y dijo esta frase que es tan importante y que creo que debería ser lo que nos mueva a cada uno de nosotros. Y dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. En esos tiempos, la conciencia de muchos estaba cautiva por lo que diga la Iglesia. Estaba cautiva su conciencia por lo que enseñaba la Iglesia. Pero Lutero se había dado cuenta de que nuestra conciencia, solamente la palabra de Dios, solo la Escritura, tiene la autoridad para cautivar nuestra conciencia. No lo que diga un pastor, no lo que diga un obispo, no lo que diga un papa, solo la palabra de Dios. Y eso es importante llevarlo a todos los ámbitos que tengamos. Solo lo que debe cautivar y atrapar nuestra conciencia es la palabra de Dios. No lo que diga ninguna otra persona, sino nuestra conciencia debe estar cautiva. Si la palabra de Dios lo dice, lo debo obedecer. Si la palabra de Dios lo dice, lo debo creer. Y no lo que diga alguna otra persona, o iglesia, o pastor incluso. Luego, la siguiente imagen es una imagen de Ginebra. Ginebra, una ciudad en Suiza, allí hace unos 500 años. Cuento rápidamente, era una ciudad llena de inmoralidad, de pecado de todo tipo, de adulterio, robo, fraude. Se cuentan que era de las historias más llenas de pecado, de las ciudades más llenas de pecado de toda Europa. Tanto era así que había tanto crimen que las autoridades de esta ciudad, hace unos 500 años o más, llamaron al predicador Juan Calvino para que fuera a predicar y a gobernar esa ciudad. Al principio fueron años difíciles y incluso lo echaron de la ciudad porque se rebelaban en contra a lo que decía, pero después él vino otra vez y simplemente lo que comenzó a hacer es predicar la palabra de Dios. Una y otra vez, cientos de sermones cada mes, cada año, sermones de palabra de Dios. Y es más, fue uno de los primeros que comenzó a predicar expositivamente la palabra de Dios. Coger un capítulo, un pasaje y predicar expositivamente el pasaje, y después el siguiente, y predicar así todo el consejo de Dios. Y en unos años la ciudad había cambiado completamente. Y ahí vemos el poder de la Escritura. No fue el poder de Calvino, porque también el hombre tuvo sus errores, como también Lutero. No estamos diciendo que estos hombres fueran algo distinto, ni mediadores, ni nada así. Fueron hombres con sus fallos, pero ¿qué hicieron? Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que cambió el país, la que cambió en los tiempos de Lutero, pues todo un continente. Después, en la última imagen, he puesto ahí en la tercera imagen, una imagen de Jorge Whitefield, un cuadro que se hizo de él en hace 300 años, por el año 1700.
También la sociedad otra vez se había pervertido en Inglaterra, en las Américas o en Nueva Inglaterra, allí en lo que sería Estados Unidos. ¿Y qué hacía él? Ir a comenzar a predicar la palabra en todo lugar. En el campo fue de los primeros que salió a predicar al campo y predicaba, y eso cambió sociedades enteras. Otra vez es la Escritura. La palabra lo hace todo, es el poder de la palabra. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos tener para nuestra vida en cuanto a esta enseñanza del sola Escritura? Pues dejadme decir algunas. En primer lugar, si creemos en el sola Escritura, si creemos que la Escritura es la única autoridad en nuestra vida, la única regla de fe y práctica, pues hay que estudiarlas. Porque tú puedes creer tú puedes creer que la Escritura es la única autoridad, pero si no sabes lo que dice la Escritura, te sirve de bien poco. Y esto requiere tiempo, esfuerzo y pensamiento. Y pensar en todo esto. Eso requiere lo que es el estudio de las Escrituras. Ahora, no es fácil. ¿Es más fácil ponerse a ver vídeos de gatitos en YouTube? Sí, es más fácil. Pero te aseguro que tiene mucho más fruto estudiar las Escrituras y que todos somos capaces de estudiarlas. Y todos tenemos tiempo, todos podemos esforzarnos y todos podemos pensar. Entonces, estudiemos las Escrituras. Segundo lugar, obedezcamos las Escrituras. Si creemos que la Escritura es la única regla de fe y práctica, si creemos que es la total autoridad, entonces debemos obedecerla. No tiene mucho sentido decir que crees que es la única autoridad si no las obedeces. Como el médico que va promocionando una vacuna que sí, que esto es lo que más hace, que esto es lo mejor que ha pasado, y él no se la pone. Pues no parece que de verdad lo crea. Pues si creemos que la Escritura es la única autoridad, por supuesto debemos obedecerlas. Y luego compartirlas con los demás. Compartir las Escrituras. No hay mejor regalo que le puedas dar al mundo que compartir la Escritura con ellos. Y en estas tres cosas, entonces, deleitarnos en las Escrituras. Deleitarnos estudiándolas, deleitarnos obedeciéndolas y deleitarnos compartiéndolas a los demás. Entonces, quería, de una manera, quizás no ha sido tan corta, pero de una manera explicar lo que sola Escritura, solamente la Escritura significa.